Yo no soy un historiador como Luis Alberto, tampoco soy un analista político. Mi formación, diría, está en las antípodas de la formación característica de un historiador o de un cientista político. Los historiadores y los cientistas políticos están entrenados para ver fenómenos masivos, multicausales. ¿Perdón? Ok. Los abogados, en cambio, estamos entrenados para identificar detalles. Hay una famosa expresión inglesa que dice: para los abogados el diablo está siempre en el detalle. De modo que para mí es difícil hacer una contribución al entendimiento de un momento histórico particular, por lo que voy a tomar una veta distinta. Lo que digo en lo que sigue va a ser totalmente impresionista, muy autobiográfico, cuya utilidad dependerá de cómo se acopla esto, ¿no? La utilidad de lo que diga dependerá cómo cada uno de ustedes crea que uno entiende mejor el pasado, si analizando estructuras o analizando los personajes que habitan esas estructuras sociales, estructuras económicas, estructuras políticas o personajes. Los argentinos en general somos muy propensos, en virtud de la personalización de no solo la política argentina, sino de casi toda la vida nacional, a magnificar la relevancia que tienen los personajes. Si bien yo voy a hablar de un personaje, Raúl Alfonsín, y de mi relación con él, yo descreo un poco de esa convicción. Pero no obstante, creo que lo que diga quizá sirva, aunque no sea para entender el momento histórico, para entender a Alfonsín. Yo empecé a militar en política muy, muy joven. Era lo que mi padre llamaba un heredo radical, que era una de las maneras más fáciles de convertirse en radical en esa época, ser hijo de un radical. O sea que me hice radical sin entender muy bien por qué. Mi primer recuerdo político importante fue el festejo de la elección en la que de la Rúa le ganó la senaduría por la capital a Marcelo Sánchez Orondo, en el año 73. Yo militaba en el balvinismo, en donde militaban pocos jóvenes. En general, la juventud militaba en esa época con Alfonsín. Yo no me sentía interpretado por Alfonsín centralmente porque resistía su convicción de que el radicalismo tenía que asociarse con la Internacional Socialista. En ese momento, Alfonsín, que el partido era observador en la Internacional Socialista, Alfonsín creía que tenía que convertirse en miembro pleno de la Internacional. Y a mí me parecía que en un país como la Argentina, un partido con alta ideologización iba a minimizar sus chances electorales. Además de que me parecía que una alta ideologización empezaba a hacer imposible la captura de todas las idiosincrasias que definen a la modernidad en nuestras sociedades. Tenía muy presente lo que le había pasado al radicalismo chileno y al radicalismo francés, que eran dos partidos muy parecidos al radicalismo argentino, que se ideologizaron y se convirtieron de partidos muy importantes en partidos muy marginales.
No obstante eso, hubieron dos hechos que me hicieron cambiar de opinión. El primero fue que Alfonsín era un convencido militante por los derechos humanos. El resto del radicalismo, si bien había gente que estaba comprometida por la lucha por los derechos humanos, no lo hacía con tanta fortaleza como lo había hecho Alfonsín. Lo hacía Alfonsín en ese momento. Y a mí me parecía que eso era un síntoma no solamente de una estrategia política, sino de haber entendido lo que, a mi criterio, era el gran problema argentino, que era la violencia en la política. En el momento que me decido a cambiar de lealtad, fue cuando en la Guerra de las Malvinas Alfonsín es el único político argentino que se niega a celebrar la invasión a las islas. Un acto de una valentía política importantísima y aparte revelador a mi criterio de la consecuencia en el modo de concebir el problema argentino, porque creía Alfonsín, o yo creía interpretar que Alfonsín creía que la guerra era un error porque era, una vez más, el uso de la violencia para resolver un problema político. Después de las Malvinas, empecé a militar, como todo el que llega tarde a una organización, se lo usa para pegar carteles, pero como al mismo tiempo yo era un asiduo concurrente a un grupo de intelectuales argentinos que había fundado lo que en ese momento se llama la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, en la que estaban personajes estaban refugiados de la universidad pública, personajes de una enorme valía intelectual como Klimovsky, Rabossi, Alchurrón, Bulligen, Carrió, Farrell, Nino, Malamud, entre los más jóvenes Diana Mafia y muchos otros. En SADAF se hacían cursos de análisis de filosofía política, filosofía jurídica y filosofía moral. Y ahí me conecté con Nino, que acaba de venir de terminar su doctorado, de una estancia en Alemania con posterioridad a haber terminado su doctorado en Oxford. Carrió, que era otro de los concurrentes a ese grupo, era abogado de Alfonsín, y junto con Martín Farrell empezaron a pensar, en ese momento con muy poca convicción de que la elección del 83 se podía ganar, en cómo debía ser la política de democratización del país. Y por eso, por política de democratización del país, le hace derechos humanos, libertad individual, divorcio, etc. Y Nino y Farrell me pedían a mí, junto con otros compañeros, que los ayudemos a escribir. En ese proceso conocí a Alfonsín, que tenía unas condiciones personales muy impresionantes para alguien que estaba interesado en las ideas como yo y la gente de SADAF, porque era un político al que le interesaban las ideas. A tal punto que una vez que abandonó el gobierno y recuperó su equilibrio, digamos, uno de sus pasatiempos favoritos eran la lectura de autores de filosofía política y la escritura de textos de filosofía política. De hecho, en el año 2006 escribí un libro que me invitó a presentar. Siempre cuento la misma anécdota. Alfonsín me trataba de usted.
y me dio el libro para que lo lea y lo presente en un acto que se lo hago en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando fui a conversar con él para contarle qué era lo que iba a decir, me preguntó, bueno, ¿le gusta o no le gusta el libro? Y yo le dije, mire, ¿quiere que le diga la verdad, doctor? Y me dijo, sí, dígame la verdad. Bueno, si usted quiere hacerle un servicio a la República, escribe un libro de memorias, no escribe un libro de filosofía política. Y me dijo, bueno, no sé si tomarlo como un cumplido, un halago o un insulto, pero a alguien a quien le interesaban mucho las ideas, le interesaba conversar y articulaba buena parte de sus convicciones políticas a partir de las ideas que lo seducían. Y eso explicaba, por ejemplo, por qué él creía que la afiliación a la Internacional Socialista era una buena idea, era justamente la afiliación a un sistema de ideas. ¿Qué fue lo que advertí yo cuando conocí a Alfonsín? En ese momento me pareció un hombre, como dije, muy interesado por las ideas y de un gran coraje personal, de una convicción en lo que hacía muy difícil de encontrar. Tenía una vida migrante, solo motivado por la acción política, no tenía cabeza para pensar en otra cosa, probablemente la política ocupaba todo su día, de un trato increíblemente respetuoso, afable, muy considerado, lo que después empecé a considerar que era un problema de Alfonsín, porque le costaba deshacerse de la gente. Y retrospectivamente, aunque no en ese momento, llegué a la conclusión de que Alfonsín había sido un gran hombre, además de otras cosas. Un gran hombre en el sentido en el que Stefan Zweig creía que Montaigne era un gran hombre, es decir, un hombre que podía ser él mismo en el medio de la debacle de su tiempo. En general, todos nosotros construimos nuestra identidad muy determinados por las circunstancias en las que nos toca vivir. Alfonsín pudo sobreponerse a esa condición y siguió siendo él, independientemente de las circunstancias que le tocaban vivir, porque le tocaron vivir circunstancias muy aciagas. Alfonsín siempre fue Alfonsín. Fue Alfonsín en los 70, fue Alfonsín en los 80, fue Alfonsín en los 90, siempre fue Alfonsín. Obviamente no todo gran hombre es un buen político, y menos aún no todo gran hombre es un gran político. Alfonsín era, además de un gran hombre, un buen político. Y la razón por la que él era un buen político era porque tenía una aptitud que solamente tienen los buenos políticos, consistente en la habilidad de identificar el humor del momento. Nosotros, los seres humanos, hacemos, diría, 3 operaciones mentales básicas. Calculamos, todos sabemos calcular, algunos hasta la regla del 3, no más, pero algún cálculo podemos hacer. Analizamos y ponderamos. La virtud que caracteriza a los políticos es la aptitud por la ponderación. Son capaces de entender cuál es la magnitud o importancia que deben asignarle a cada consideración relevante a los efectos de tomar una decisión. Y Alfonsín tenía esa aptitud y más aún sabía que la tenía. Una vez, cuando creo que se estaba discutiendo la ley de punto final, Nino, con quien yo trabajaba en la asesoría de Alfonsín, le dijo a Alfonsín que creía que la ley era un error. Alfonsín había dicho muchas veces que en su visión lo que justificaba la política de derechos humanos
no era el retributivismo, no era responder un mal, el mal que se había hecho con otro mal, sino que la función la función era redignificar a las víctimas, generar desincentivos para que las atrocidades que se habían cometido no se vuelvan a cometer, y buscar la verdad de un modo regimentado que caracteriza a un juicio. Los juicios judiciales, digamos, tienen una manera regimentada de búsqueda de la verdad, a diferencia de lo que pasa con la historia, que busca la verdad con menos restricciones. Y por eso la verdad en los juicios es mucho más difícil de establecer y muchas veces más definitiva. Es cierto que en los juicios solo se juzgan hechos monocausales, no grandes acontecimientos, y por lo tanto es más fácil o es posible ser mucho más exigente con el modo en el que uno construye su visión de verdad. Alfonsín podía entender, como dije, qué era lo que caracterizaba el espíritu del momento y qué era lo que se debía hacer. Y además tenía una extraordinaria habilidad para persuadir. Creo que fue el mejor orador que produjo la Argentina en los últimos 50 años, no solamente porque hablaba muy bien, porque tenía una extraordinaria impostura, un muy buen tono de voz, una extraordinaria cadencia, un gusto para hablar, le gustaba hablar. Creo que a otros políticos en Argentina, si los mandan a hacer 3 discursos por día, se mueren. Alfonsín disfrutaba hablar, creo que era lo que más disfrutaba, conversar y hablar. Sino además porque tenía cierto gusto por la expresión poética. Siempre le encontraba alguna manera de decir lo que quería decir del modo más poético posible. Incluso en ese modo muy poco autoindulgente de caracterizarse ex post a sí mismo cuando decía hay cosas que no pude, que no quise o que no supe. Digamos, hay que saber capturar la aptitud del lenguaje para convertirse en bello, para decir una cosa de esa naturaleza. Decía, Alfonsín tenía la capacidad para integrar impresiones con el conocimiento general y particular, ¿no? Tenía una manera de pensar obviamente diferente a la manera en la que piensa un matemático, por ejemplo. Pensaba en situaciones concretas. Estaba contando lo de la anécdota de la ley de punto final. Nino le dijo que yo creo que es un error. Alfonsín dijo, mire, mi visión no es una visión retributiva al castigo, usted cree que es un error moral. Nino le dijo, no es un error moral, es un error político. Y Alfonsín le respondió diciéndole, yo tengo mejor nariz que usted para la política. Creía en eso, y era verdad, tenía mucho mejor nariz que Nino para la política. Él estaba convencido de que tenía una habilidad para entender las condicionalidades del momento superior al resto de sus congéneres, que era verdad. Como dije, Alfonsín creía que el gran drama argentino era el problema de la violencia en la política. Y el ser capaz de entender cuál es el principal problema del momento también lo constituía en un gran político. Si uno piensa quiénes son los grandes políticos que el último siglo le dio al mundo, digamos, yo siempre pienso en Churchill primero que nadie. Porque creo que identificó como ningún otro que primero el gran problema era el nazismo y segundo el gran problema era el estalinismo. No importaban las otras cosas y no importaba todo lo mal que hacía Churchill. Churchill era
a veces era Tory, a veces era anti-Tory, a veces tenía buenas ideas, a veces tenía malas ideas, pero el problema del momento no entendía. Yo creo que Alfonsín tenía la misma capacidad, entendía cuál era el problema del momento y fue consecuente en el modo de que él sugería que ese problema debía resolverse. Y en ese sentido, esto creo que es muy interesante, en ese sentido, Alfonsín, con el rezo laico como caracterizaba a su recitado de la Constitución, del preámbulo de la Constitución, fue quizás el gran inventor de una idea que un filósofo alemán muy famoso, vivo todavía, que se llama Jürgen Habermas, popularizó bajo el rótulo patriotismo constitucional. Yo creo que Alfonsín se dio cuenta que la única manera en la que los problemas argentinos se podían resolver es si todos nos consideramos constituidos por el modo de funcionamiento que la Constitución exigía de cada uno de nosotros. Para él, la Constitución era la última palabra en todos nuestros enfrentamientos políticos, sociales y económicos, y lo creía de verdad. Retrospectivamente es una creencia insuficiente para gerenciar o administrar un país que requiere muchas otras convicciones sustantivas además de esa, pero creo, como sugería Luis Alberto, esa es una condición sine qua non para el restablecimiento de una república democrática, creer que la Constitución es la última palabra en todas nuestras confrontaciones. Como dije, a Alfonsín le importaban mucho las ideas. En un momento en el que a la Argentina le importaban mucho las ideas, es interesante que, a diferencia de quizá lo que suceda hoy, en el 83 nadie pensaba en la economía para decidir su voto, o muy poca gente pensaba en la economía para decidir su voto. Y en el 85 muy poca gente, que fue una elección victoriosa del radicalismo, muy poca gente pensaba en la economía para decidir su voto. Si bien fue un año en el que la economía, el 85 fue un año en que la economía funcionó bien en la Argentina como consecuencia del Plan Austral. ¿Qué es lo que cómo uno puede evaluar a Alfonsín? Yo, que lo frecuenté mucho más después de que dejó el gobierno que antes, creo que él tenía un dejo de frustración personal. Creo que él creía que no había cumplido con lo que estaba destinado a cumplir, que no había honrado el mandato que él mismo se había impuesto, que se había quedado corto, que había fallado, que había fracasado. No lo decía, pero creo que lo creía. ¿Y fracasó Alfonsín? Bueno, depende de lo que uno esperaba de él. Es verdad que en el 83, en el asalto a la ilusión, todos esperábamos todo de Alfonsín. Y esa fórmula es una fórmula predestinada para la frustración. Nadie puede resolver todos los problemas argentinos. Ni todos los argentinos juntos vamos a resolver en poco tiempo todos los problemas argentinos. Pero creo que él tenía una confianza en sí mismo tan férrea que pensaba que se había quedado corto en lo que le podía haber dado al país. Y a mí me parece que no terminó de entender que su gobierno era un gobierno de transición, como creo que los argentinos en esa época no terminamos de entender y sí entendemos ahora. Creo que hoy Alfonsín debe ser considerado como uno de los políticos argentinos que más le aportó al país, básicamente porque lo pacificó, porque sustituyó la violencia por la política, que hoy es fácil decirlo, pero en la Argentina de los 80 no era muy claro que la violencia se iba a poder sustituir por la política. El éxito de una transición siempre depende de los que suceden a quien transicionan, porque las transiciones son transiciones hacia lugares
no del todo definidos. Por lo tanto, en general, quienes se conciben a sí mismos como líderes de transiciones exitosas, es en parte porque quienes los sucedieron lograron hacer aquello que quien transicionó estableció como posible que se haga. Yo creo que Alfonsín no vio la continuación de su obra y por lo tanto estaba frustrado. Y me parece que si viviese habría que convencerlo de que no había razones para esa frustración, que fue uno de los políticos argentinos que más integridad mostró, no solamente por su honestidad, sino por su propensión a hacer lo que decía que iba a hacer. Y centralmente porque creo que nos hizo a todos mejores educándonos. Uno de los contribuciones más importantes de Alfonsina al país creo que nos educó a todos en la civilidad. La verdad que muchas veces pienso que hubiera sido interesante que él viviese los homenajes en vida que se le hicieron post-mortem. Y quizás es una enseñanza para que nosotros los argentinos, a quienes nos cuesta mucho admirar a nuestros líderes, empecemos a considerarlos y a tratarlos con cierta empatía. Muchas gracias.